Hola, soy Leonardo Blausic y les doy la bienvenida a una nueva clase de nuestro curso Argentina Programa, Yo Programo 2021. Hoy vamos a ver algoritmos de ordenamiento. Vamos a ver sus características y fundamentalmente vamos a hacer un análisis de su eficiencia, o sea, el estudio de la función O grande asociada. Así que vamos a ello. Veamos algunas definiciones primero, sobre todo de ordenamiento. El proceso de ordenamiento consiste en disponer un grupo de elementos de acuerdo a algún orden lineal definido sobre los mismos. Lo que tenemos, o sea, orden lineal. Primer concepto que estamos repasando. Seguramente lo tenemos incorporado, o sea, el orden, cuando estamos hablando de ordenar un conjunto de elementos, todos sabemos a qué se refiere. Estamos poniendo un poquito las cosas en claro y sobre todo estar hablando todos de lo mismo. Orden lineal, entonces, un orden lineal es una relación que se establece entre los miembros de un conjunto. Y lo haremos a través de una clave, va a haber una clave que es la que nos va a permitir ordenar este conjunto de elementos. Estamos hablando de un conjunto de elementos, que es el conjunto que queremos ordenar. La clave es parte de los elementos, o sea, parte del elemento que es utilizado para determinar el orden lineal del mismo. O sea, vamos a ordenar de acuerdo a una clave. Nosotros sabemos que podemos tener conjuntos de elementos. Esos elementos van a ser objetos, seguramente, o no. Y esos objetos tendrán alguno de sus miembros, que será la clave según la cual quiero ordenar. Por ejemplo, si quiero ordenar las personas por edad, la clave va a ser la edad. Si quiero ordenar personas por DNI, la clave será el DNI, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que sea. Por eso podemos ordenar en Java o en lo que es programación orientada a objetos, podemos ordenar por cualquiera de los miembros de nuestros objetos. Por ejemplo, si tenemos los elementos E1, E2, En con claves, cada uno K1, K2, Kn, K como clave, respectivamente, debe resultar en este orden, o sea, el orden en que voy poniendo los elementos, cómo quedarían ordenados según la posición, va a ser tal que las claves estén ordenadas. O sea, yo voy a ordenar los elementos de acuerdo a que la clave del elemento 1 sea menor o igual que la clave del elemento 2, etcétera, etcétera, menor que la última clave. O sea, la última clave será la mayor de todas. Siempre y cuando estemos hablando de orden creciente, o sea que los elementos van del menor al más grande. También ese es el orden que hemos usado hasta ahora en los ejemplos y en los ejercicios, haciendo arrays.sort o collection.sort. Vimos que el orden por defecto es el creciente. Si queríamos hacer orden decreciente, pasábamos los parámetros o hacíamos algo en nuestros comparadores para que el orden sea inverso. Características al momento de ordenar: no es necesario que todos los elementos tengan distintos valores, o sea, vamos a poder ordenar aunque las claves sean repetidas, o sea, las claves o los valores de las claves pueden ser repetidas. No es necesario que tengan distintos valores de las claves. Y además no es necesario que los elementos con igual valor de clave, aparezcan en un orden particular. Esto dice no es necesario, pero vamos a incluir el no, si no parece que lo dejé afuera. Acá dice que no es necesario, pero podría ser deseable. Podría ser, podría ser deseable, o sea que mantenga el orden previo de los elementos con la misma clave. Podría ser una característica deseable, ya lo vamos a hablar ahora enseguida. Acá estoy tapando, voy a sacarme un poquito. Entonces repetimos, no es necesario que los elementos con igual valor de clave aparezcan en un orden particular. Eso es lo que estaba tapando yo recién. Sigamos con la próxima. Bueno, acá simplemente nos ponemos en claro qué es lo que queremos hacer.
El objetivo es ordenar un grupo de elementos de tal forma que el valor de sus claves formen una secuencia no decreciente. Para eso existen múltiples algoritmos que son utilizados dependiendo del contexto. ¿Qué será este contexto? Dependiendo del contexto. O sea, ¿por qué hay múltiples algoritmos? ¿Por qué necesito muchos algoritmos? ¿Por qué se han estudiado tantos algoritmos? Y bueno, porque los contextos son cambiantes. Entonces no es lo mismo tener que ordenar un conjunto de 100 elementos que un conjunto de, no sé, 40 millones de elementos, como podría ser el padrón electoral. Entonces necesitaremos algoritmos que sean más eficientes desde el punto de vista del tiempo. Seguramente en un conjunto tan grande no voy a poder ordenarlos en memoria principal, pero bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con ese contexto cambiante y que hay que analizar. Si voy a ordenar, por ejemplo, una sola vez un conjunto de elementos, por más que sea grande y tarde mucho en ordenarlo, bueno, es una sola vez, ya queda ordenado, puedo usar cualquier algoritmo y ya está. Después hay otras características que son interesantes de estudiar en los algoritmos y que tal vez me convenga, depende del contexto. Así que sigamos viendo cómo viene. Aquí tenemos una clasificación en base a si son algoritmos de ordenamiento internos o externos. O sea, ¿qué significa internos? En memoria principal. En memoria principal. ¿Qué significa externos? En memoria secundaria, o sea, en el disco. Memoria principal, se cargan todos los datos en memoria y se trabaja directamente en memoria principal. Además hay otra característica de los algoritmos que algunos es ordenamiento in situ, que significa que voy a ordenar sobre el mismo elemento, sobre el mismo conjunto. Algunos algoritmos usan además estructuras auxiliares. Eso no es deseable porque estamos duplicando el consumo de recursos. Entonces es deseable ordenar el mismo conjunto sobre la estructura que lo contenga, sobre la misma estructura que lo contiene. Si es un arreglo que estoy ordenando, es ese mismo arreglo sobre el cual voy a hacer todas las operaciones para que resulte ordenado. No voy a usar un arreglo auxiliar para ordenar en el auxiliar y devolver el auxiliar. Eso no es deseable, o sea, eso no sería un buen algoritmo. Además, cuando estamos trabajando en memoria principal, hay que aprovechar la capacidad de acceso aleatorio, eso que significa, bueno, los corchetitos. Vamos directo a la posición, cuando queremos la posición de un elemento en el arreglo, uno va directo a la posición del arreglo, no tiene que buscarlo. Eso es lo que tiene de bueno trabajar sobre las estructuras en memoria principal. En cambio, los que son externos, los procesos de ordenamiento son llevados a cabo en memoria secundaria. Son necesarios cuando el número de elementos a ordenar es demasiado grande para caber en memoria principal. No hay manera de que, como dije hace un rato, 40 millones de elementos, que podría ser el padrón electoral, no van a caber en memoria principal. Eso habrá que ordenarlo usando el disco, porque seguramente tendré que hacer procesos de subir datos y bajar datos a disco, que de mucho de eso se encargará un poco el sistema operativo, o depende de lo que yo haga, pero van a usar memoria secundaria, o sea, necesito auxiliarme con el disco. Veamos estas dos propiedades de los algoritmos de ordenamiento. La primera que encontramos es la estabilidad. La estabilidad es algo que tiene que ver, veamos aquí, a ver, ¿cuándo podemos hablar de estabilidad? Cuando hay claves repetidas. O sea, si tenemos claves repetidas en nuestro conjunto, podemos hablar de estabilidad. Si no hay claves repetidas, no tiene sentido hablar de estabilidad. O sea, puedo omitir esta característica de los algoritmos de ordenamiento. Pero cuando tengo claves repetidas, ¿de qué me habla la estabilidad? Se mantendrá el orden previo de estos elementos. Veamos este ejemplo. Tengo el 4, el 5, el 7, el 2, el 9 y aquí hemos marcado, por ejemplo, 7, aparece 7'. Vamos a marcarlo con color a los 7. Hay 3 7.
Tenemos el 7, le puse 7 prima, 7 segunda. Tiene dos comillitas para identificarlo. Entonces después también está el 2, tenemos varios, tenemos el 2 prima, el 5 prima y creo que nada más. La idea es la siguiente, es que queden ordenados respetando el orden previo. O sea, si primero está este 7, que después este 7 prima, porque aparece luego, y después 7 segunda. Lo mismo para los 5, lo mismo para los 2. O sea, que respete el orden previo de los elementos. Esto ocurre, por ejemplo, si tengo un listado de personas y supónganse que están ordenadas por apellido. O por... Sí, por apellido. Entonces, un orden alfabético por apellido y además tengo, por ejemplo, el apellido y además tengo la edad. Los ordeno por apellido y me queda ordenado por apellido. Luego quiero ordenarlos por edad. Sería deseable que me los ordene por edad de menor a mayor, pero los que tienen la misma edad, que mantenga el orden previo. O sea que para todos los que tienen la misma edad, aparezcan ordenados alfabéticamente. A, B, C. Por ejemplo, todos los que tienen edad, por ejemplo, 35, todos los de edad 35, ya me queden ordenados alfabéticamente. Esa es la estabilidad. Mantener el orden previo de los elementos cuando hay claves repetidas. Otra característica importante o que uno piensa cuando habla de algoritmos de ordenamiento es la sensibilidad. ¿Qué significa que un algoritmo es sensible? Significa que el tiempo de respuesta de este algoritmo depende de características de la entrada. ¿Cuáles son esas características de la entrada? Si la entrada ya está, o sea, el conjunto que vamos a ordenar, ya está ordenado o casi ordenado, esto debería tardar muy poco. O sea, el tiempo de respuesta en un conjunto que ya está casi ordenado debería ser prácticamente cero. O el caso peor, el peor caso sería cuando estoy con un orden inverso. Tengo todos los elementos en orden inverso. Entonces todos deberé cambiarlos de posición. Este sería el peor caso. Entonces este debe tardar, si es sensible, este tiene que tardar prácticamente nada. Este va a tardar mucho. Y un orden aleatorio sería un caso promedio que está seguramente entre este tiempo y este. Hay algoritmos que no son sensibles a la entrada, entonces van a tardar siempre lo mismo en cualquiera de estos casos. Si está ordenado, si está en orden inverso o si está en un orden aleatorio. Si tarda siempre lo mismo, quiere decir que el algoritmo no es sensible a estas características de la entrada. La sensibilidad no tiene que ver con el tamaño de la muestra, porque siempre va a tardar más el algoritmo mientras más elementos haya. O sea, si hay muchos elementos, va a tardar más que si hay pocos elementos. Eso es obvio, pero la sensibilidad tiene que ver con estas características. También estaría bueno que el algoritmo se dé cuenta si empezó a ordenar y llega a un punto donde moviendo dos o tres elementos, por ejemplo que sea casi ordenada, queda ordenado, sería deseable que se dé cuenta y corte la ejecución. Así no consume tiempo y recursos, porque ya está ordenado y el algoritmo es capaz de darse cuenta. Así que bueno, importante estabilidad, muy importante cuando... Esto tiene que ver con ese contexto del que hablamos hace un rato. O sea, si el contexto necesita que el algoritmo sea estable, tendremos que elegir un algoritmo para ordenar que sea estable. Si yo sé que tengo un conjunto ordenado por apellido y quiero ordenarlo por edad, está muy, muy bueno que mantenga dentro de la edad, o tal vez sí o tal vez no, pero está bueno que mantenga a todos los de 35 años ordenados alfabéticamente. Si deseo eso, que el algoritmo sea estable, es bueno. Si me da lo mismo, bueno, ni miro esa característica, ni siquiera la estudio, no la analizo. Y bueno, y esto sí, está bueno que se dé cuenta que es sensible o no es sensible.
De todas formas, ninguna descarta, o sea, ninguna elimina, o es como discrimina al algoritmo. Si no es estable, puede servir igual. Y si no es sensible, seguramente tendrá alguna otra característica que hace que igual sea un buen algoritmo. Pero si necesito que sea estable, tengo que buscar que sea estable. Si me da lo mismo el tiempo, bueno, entonces que sea sensible o no sea sensible, es lo mismo. O si es tan rápido que esta diferencia cuando está ordenada o cuando está en orden inverso es despreciable, bueno, me da lo mismo. Entonces, la sensibilidad. Por eso, todo depende de esto que mencionamos siempre, que es el contexto. El contexto es el que me dice, es bueno que sea sensible o me da lo mismo, es bueno que sea estable o me da lo mismo. El contexto es el que me guía siempre a elegir un algoritmo u otro. Bueno, ¿qué algoritmos de ordenamiento vamos a estudiar en el curso y en esta clase y vamos a hacer su análisis? Son los algoritmos de ordenamiento llamados elementales. ¿Mm? Son los algoritmos elementales. Son los más simples y no por eso son malos. ¿Mm? Los que vamos a analizar son selección, vamos a marcarlos de a uno. Selección, el primero que vamos a ver, burbujeo e inserción. Seguramente algunos de ustedes ya los conocen. Vamos a enfocarnos también en cuál es la estrategia del algoritmo y encontrar la función no grande asociada, que nos describa su rendimiento temporal. Además de los algoritmos elementales, vamos a mencionar algunos de los algoritmos avanzados de ordenamiento que por ahora están fuera del alcance del curso, pero pueden investigarlo. Son algoritmos conocidos, el Quicksort, Heapsort, Shellsort y Mergesort. De estos algoritmos, aquí están las funciones O grande. Quicksort, Heapsort y Mergesort son n-log n, pertenecen a O de n-log n, mientras que Shellsort, que es una mejora bastante interesante de lo que es el algoritmo de inserción, tiene complejidad O de n a la 3 medios, o sea que es menos que n cuadrado. Así que bueno, estos quedan para conocimiento de ustedes y para que sepan que van a ver que, o sea, con esta función de rendimiento, con esta O grande, con esta complejidad computacional, son bastante más eficientes que los algoritmos elementales. Algunas consideraciones, bueno, para explicar los algoritmos de ordenamiento vamos a considerar el problema de ordenar un vector de números enteros. Vamos a trabajar, todos los ejemplos son con un vector de números enteros. Vamos a ejemplificarlo simplemente con esto, por simplicidad y para concentrarnos solamente en el algoritmo. O sea que la clave a ordenar va a ser el mismo número entero. Y empezamos por el algoritmo de selección. Estrategia. Tenemos dos estrategias, o sea que es la misma estrategia, pero con una vuelta de tuerca diferente en cada una. Dice poner el más grande al final en cada iteración. O sea, en cada iteración se encuentra el máximo de un vector con el elementos y se lleva ese valor máximo a la última posición. Vamos a considerar que estamos ordenando de menor a mayor. Entonces busco el elemento más grande, lo pongo en la última posición. Lo intercambio con, bueno, si el máximo está en la posición 2, el más grande está en la posición 2, va a tener que ir a la última posición y el que está en la última posición pasará a la posición 2. Y eso en cada iteración. Entonces, antes de comenzar la nueva iteración, se considera que el tamaño del vector se redujo en 1. ¿Por qué? Porque si el último ya está en su posición definitiva, quiere decir que no tengo que tocar más nada de ese lado. Otra alternativa es poner el más chico al principio. O sea, en vez de buscar el máximo, busco el mínimo del arreglo y lo pongo en la primera posición. Ese ya está ordenado, entonces busco el siguiente mínimo y lo pondré en la segunda posición. Luego el siguiente más chico y lo pongo en la tercera posición y así hasta que queda el vector ordenado.
Para repasar un poquito estas estrategias, visualicemos aquí en esta página que ya hemos usado, que es visualgo.net, en el apartado de sorting, o sea, de ordenamiento. Así que vayamos a Visualgo y veamos cómo podemos visualizar la estrategia del algoritmo de selección. Bueno, aquí estamos, me pasé para acá arriba para no tapar la visualización. Creamos un arreglo con estos valores, puse expresamente valores repetidos para que veamos si este algoritmo es sensible o no es sensible y para que veamos si es estable o no es estable. En realidad los elementos repetidos están para ver si es estable. Para ver si es sensible vamos a ver si este algoritmo de alguna manera se da cuenta que si está ordenado va a tardar menos. Vamos a hacerlo con este arreglo, en teoría está en cualquier orden. Así que ya está creado, vamos a ordenarlo. Vamos a tratar de hacerlo lentamente al principio sobre todo. Y vamos, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo primero que va a hacer es poner aquí en la última posición, no, este creo que por defecto lo que hace es poner el más chico en la primera posición. Eso es lo que va a hacer. Aquí lo tenemos en pseudocódigo, ustedes lo pueden ver acá abajo, el pseudocódigo del algoritmo. Busca el valor más chico, lo marca, estrés, que casualmente está en la primera posición. Cuando se da cuenta que es el más chico, lo intercambia con sí mismo. Después, bueno, es 44, 38, 5, se queda con el 5, avanza, por ahora es el 5. Ah, no, hay otro 3. Fíjense dónde va a ir a parar este 3. Lo va a intercambiar con el 44. Ahora el siguiente es el 5. Y va a intercambiar el 5, lo pone aquí, en la tercera posición. Después queda el 15. Y el 5, que es el siguiente, lo intercambia con ese. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo? Ahora va a seguir buscando el más chico de todos estos. Lo marca como el 36 y lo tiene que intercambiar con el que está en la posición 47. Hace el intercambio y sigue haciendo lo mismo. El siguiente más chico es el 38, lo va a cambiar con la posición del 47. Y pregunta, igualmente, como no hay nada que hacer, intercambia el 44 con sí mismo y se acabó el algoritmo. Quedó el arreglo ordenado. En este ejemplo da la sensación de que los números se mantuvieron, vieron que el 3 que estaba más atrás se mantuvo atrás del que estaba adelante. Lo mismo pasó con el 5. Una cosa que quiero que probemos es qué pasa si, vamos a hacerlo un poquito más rápido, vamos a ver qué pasa si creo un arreglo que ya está ordenado. Me pregunta si cercanamente ordenado. Vamos a poner uno que esté cercanamente ordenado. Así. Muy grande. Este arreglo. No, este es el que escribí yo. Vamos a borrarlo. Vamos a crear uno incremental. Ahí tenemos uno. Casi ordenado. Está casi ordenado. Por lo tanto, si es sensible a la entrada, debería tardar bastante menos. Si no es sensible a la entrada, va a ser exactamente lo mismo que en el caso anterior, que era aleatorio. Vamos a ordenarlo. Entonces, ¿qué hace? Busca el más chico y lo cambia con la primera posición. Pero no puede, no hay forma de que sepa cuál es el más chico hasta que no recorre todo el arreglo. Ahí hace el intercambio. Busca el segundo más chico y no tiene manera de saber que es el segundo más chico
hasta que recorre todo el arreglo. Ahora busca el tercero. Como es el más chico, hace el intercambio. Fíjense que este swap que dice acá, ese swap con la posición desordenada, lo hace siempre. Por lo tanto, este algoritmo no es sensible a la entrada. Ya sea que esté ordenado o desordenado, siempre tarda lo mismo. Vemos que teníamos una entrada casi ordenada y tarda igual. Está haciendo la misma cantidad de preguntas y de intercambios que si fuera un arreglo totalmente desordenado. Hagamos una muestra más. Creemos un arreglo ordenado, pero decreciente. Por ejemplo, este. Podría ser un poco más chico. A ver. Bueno, este es completamente decreciente. Vamos a verlo más rápido. Lo mandamos a ordenar. El primero, o sea, tiene que encontrar el valor más chico. Cada uno que recorre es el... Acá encontró más chico, más chico, más chico. Y el más chico es el último, pero tiene que preguntar siempre. Intercambia el último con el primero. Ahí está. Ahora el siguiente, ¿cuál va a ser? El anteúltimo. Pero hay que recorrer todo el arreglo porque no puede saber dónde está el más chico. No tiene forma de anticiparse. Lo encuentra acá, pero igual pregunta con todo. Y hace los intercambios. Vamos a poner más rápido. Ahí está. No, demasiado rápido. Ahí está. Y ahora el siguiente más chico. Y así sucesivamente. Va buscando el más chico y lo intercambia. Intercambia el valor que está en la posición del mínimo con el valor a ordenar. Acá, por ejemplo, el que estamos ordenando, donde está el 30, que lo va a cambiar con el 19. Ahora nos pasamos al 23. Y si es el más chico, va a quedar en su lugar y si no, será reemplazado. Quedó en su lugar. Después viene el 30, que se supone que es el más chico, pero no, lo va a intercambiar con el 24. O sea, esto hace todos los pasos sin importar si el arreglo ya está ordenado o no está ordenado. Por lo tanto, no es sensible a la entrada. En el ejemplo que vimos antes, resultó que en ese caso fue sensible. Deberíamos analizar algún otro ejemplito más a ver si se mantiene y se cumple. Bueno, esta es la visualización en el visualgo del algoritmo de selección. Consiste en buscar el valor más chico desde la posición desordenada hasta el fondo y después hacer un intercambio, un solo intercambio, por cada una de las pasadas. O sea, por cada elemento a ordenar va a haber un intercambio. Bueno, antes de pasar a ver el código, en el ejemplo anterior no se notó que el algoritmo no es estable, porque por cómo vinieron las claves repetidas, no se apreció. Veamos este ejemplo, así lo podemos discutir. Tenemos dos números 5 repetidos, o sea, tenemos el primero y el cuarto en la con valor 5. Si fuera estable, siempre, o sea, esto no debería cambiar este orden. En este no tenemos forma de pintarlo ni hacerle nada, porque se va a cambiar. Pero pensemos un poquito qué va a ocurrir. Si yo quiero poner el valor más chico en la primera posición, el 1 va a venir a parar a la posición de este 5. Y este 5 va a ir a parar a la posición del 1. Por lo tanto, este primer 5 va a quedar atrás de este otro 5. Y ahí ya di vuelta, o sea, alteré el orden previo de estas claves repetidas. Veámoslo en acción. A ver si es así y pongámoslo más lento porque son poquitos. Veamos, vamos a procesar el 5, que es el primero que vamos a analizar. Estamos buscando el más chico. El más chico es el 1. Por lo tanto, este 1 se va a intercambiar con el 5. Y ese 5 pasa atrás del otro 5. Ahora busca el siguiente más chico, que es el 4. El 4 lo va a intercambiar con el 12. Y no hay problema. Ahora viene este que fue el segundo 5, que estaba en la lista original. Y este 5 se va a intercambiar con el 12. Y finalmente el 12 con el 5. Pero este 5 es el que estaba al principio de todo el arreglo. Era el que estaba donde ahora está el 1. Por lo tanto, podemos ver con
este ejemplo, visualizándolo con este ejemplo, que se alteró el orden de las claves repetidas. No se mantuvo el orden previo. Así que con esto podemos mostrar que selección no es un algoritmo estable. No tiene la característica de la estabilidad. O sea, no es estable y como vimos hace un rato en varios ejemplos, con el peor caso, que es cuando está en orden inverso, el caso promedio, o cuando está casi ordenado, la cantidad de comparaciones y el tiempo de respuesta es el mismo. Por lo tanto, no es sensible a la entrada y tampoco es estable. Ahora sí, pasemos a ver cómo es el código del algoritmo de selección. Bueno, aquí tenemos el algoritmo de selección, pero no tenemos exactamente el mismo código que tenemos que vimos en Visualgo, porque acá, como ven, lo que vamos a hacer, acá nos damos cuenta con esta variable auxiliar que es la posición del máximo, estamos ordenando un arreglo de enteros, de íntegros. Es un método que recibe un arreglo y lo ordena. Entonces tenemos una variable para la posición del máximo, un auxiliar, que ahora vamos a ver por qué la usamos. Hasta ahora tenemos dos declaraciones de variable. Y como vemos tenemos dos ciclos for. Entonces para cada posición del arreglo, empezando desde la última hasta la primera posición, mayor que 0, y decrementando, lo que vamos a hacer es buscar, vamos a poner en la última, o sea, vamos a empezar por el final, ¿no? Si el arreglo tiene estas posiciones, el primero que voy a tratar es el último. Este for va desde la última posición del arreglo hasta esta, que va a ser la última. O sea, va de aquí hacia aquí. Este va a ser el primer for, el que está aquí arriba. O sea, vamos a moverlo, esto. Esto es lo que va a ser el for. Va a venir para este lado. Vamos a poner más finito. Entonces el for lo que va a hacer es venir para este lado. Viene decrementándose. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, bueno, la posición del máximo es la posición 0. El máximo es el que está acá. La posición del máximo es este, el valor 0. Y empieza a buscar el máximo desde acá hasta acá. O sea, va a buscar el máximo. Fíjense, para buscar el máximo lo va a hacer desde j igual a 0 hasta y j menor o igual que i. O sea, en la primera pasada va a buscar el máximo, va a buscar el máximo aquí, lo va a buscar aquí, lo va a buscar aquí. Va a buscar el máximo en cada posición. ¿Cómo hace? Pregunta. Si arreglo en la posición j es mayor que arreglo en la posición del máximo, la posición del máximo va a ser j. La posición del máximo original es la posición 0, o sea, agarro el primero de los valores a considerar como el máximo y ya está. Si después no es el máximo, se va a actualizar este valor. O sea, una vez que lo encuentro, una vez que encuentro el máximo, una vez que recorro todas las posiciones del arreglo, que es lo que estoy haciendo acá, acá recorro todas las posiciones del arreglo hasta la posición inclusive, que en la primera pasada es la última. En la primera pasada es esta, es la última posición del arreglo. O sea, para este segundo for va a recorrer, vamos a ponerlo en otro color, este for va a preguntar en cada posición del arreglo, va a preguntar cuál es el más grande. Una vez que lo encuentra, lo intercambia. Intercambia la posición del max, o sea, la última que se quedó, la posición del máximo donde la haya encontrado, supongamos que la encontró aquí, la va a intercambiar con esta. Entonces este lo pone aquí y este lo pone aquí. Y algo interesante es que siempre para hacer un intercambio necesito 3 instrucciones. En la primera me guardo una de las posiciones, por ejemplo arreglo i. Entonces en aux guardo este. Yo tengo que hacer un intercambio entre este valor y este. Repasemos un poco lo que es un intercambio. Necesito tener un auxiliar. ¿Para qué? Para poner la A aquí.
Después pongo este valor aquí, queda B, por eso lo perdí. O sea, si no lo guardo primero, lo perdí. Y ahora este valor de A lo pongo aquí y me queda A. Entonces di vuelta a B. Por eso son 3 instrucciones. Guardar el primero en el auxiliar, guardar el segundo en el primero y después guardar el auxiliar en el segundo. ¿Qué es lo que está hecho aquí? Siempre un intercambio son 3 instrucciones. Por lo tanto, tiene un costo de 3 instrucciones. Son 3 asignaciones, pero son 3 instrucciones. Una vez que hice el intercambio, para cada posición este intercambio se hace siempre. Si diera que J es igual a I, o sea, se hace el intercambio incluso si fuera sobre el mismo elemento. O sea, si el máximo estaba en la última posición, bueno, entonces es uno solo el que hay que intercambiar. Este se guarda en el auxiliar y este va a terminar viniendo acá. O sea que es un intercambio medio sin sentido, pero es mejor que agregar una pregunta para saber si la posición del máximo es igual a I. Si no, tendría que agregar una pregunta para saber si la posición del máximo coincide con el I del otro ciclo for. Entonces no tiene sentido agregar una pregunta directamente, porque esa pregunta la tengo que hacer siempre, para cada uno de los intercambios, y solo me evita repetir en el caso de que los elementos estén en su posición definitiva. Así que no se hace. Se hace el intercambio y nada más. Es menos costoso que poner la pregunta. Bien, entonces, eso en cuanto al resultado del algoritmo y traducir ese pseudocódigo que vimos recién a este problema, a este código en Java, escrito en Java. Una cosa que quiero que repasemos es lo siguiente, que nos va a ayudar a analizar la complejidad computacional. Vamos a borrar todo esto. Ya sabemos lo que es un intercambio. Bueno, vamos a analizar ahora que ya entendimos la lógica del algoritmo y por qué este código Java es el reflejo de la estrategia que pensamos recién. Vamos a ver ahora cuántas veces se ejecutan estas comparaciones que están aquí adentro, que están adentro del for interno de estos dos ciclos for que están anidados. Dos ciclos for anidados daría que pensar en alguna complejidad computacional, pero no nos adelantemos. Vamos a analizarlo y hacer las cuentitas y ver cuántas veces es que se hacen estas comparaciones. Voy a salir de acá así no tapo lo que escribo. Bien. Bueno, vamos a suponer que recibimos un arreglo de tamaño 8. 8 elementos. Por lo tanto, si arreglo.len es 8, arreglo.len menos 1 es 7. Por lo tanto, el ciclo for de afuera se ejecuta primero para valor 7, para valor 6, para valor 5, para valor 4, para valor 3, para valor 2 y para valor 1 finalmente. Entonces, en la primera pasada de este otro ciclo for, hagámoslo en otro color, este ciclo for en la primera pasada, J va desde 0 hasta I, o sea, hasta 7, o sea, en la primera pasada va a ir de 0 hasta 7. La segunda pasada va a ir de 0 hasta 6, como dice acá. La siguiente pasada va a ir de 0 a 5, de 0 a 4, de 0 a 3, de 0 a 2 y finalmente de 0 a 1. O sea, ¿cuántas veces se hizo esta pregunta y en caso de ser verdadera, esta asignación? Se hizo 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1. ¿Cómo se hace para hacer una sumatoria de los números que van desde el 1 hasta el 7? Bueno, ya hicimos este truco en en el ejercicio de Street Numbers, pero repitámoslo. Pongamos al lado del 7 el 1, después el 2, después el 3, después el 4, el 5, el 6 y el 7. Y sumemos cada uno. Si sumamos cada uno, vamos a ver que siempre nos da 8. Y este 8 que obtenemos acá
es n. Entonces, veamos, la suma de esto, ¿cuántas veces está? 7 veces, o sea, 7 por 8. 7 por 8 y tenemos que dividir por 2. ¿Por qué? Tenemos que dividir por 2 porque estamos sumando en un sentido y en el otro. Duplicamos lo que estamos sumando. Entonces ahora dividimos por 2. Y si analizamos un poquito, vengamos para acá que hay más lugar. Si analizamos un poco quién es 7, 7 es n-1, 8 es n, por lo tanto esta cuenta es n por n-1 sobre 2. Por lo tanto, si en vez de ser 8 los elementos en el arreglo fueran 80.000, por ejemplo, 80.000, entonces n-1 sería 80.000 menos 1. Es prácticamente despreciable ese 1 que estoy restando. Y entonces esto tenemos que acá arriba tendríamos entonces, n cuadrado dividido 2. Pero dijimos que las constantes para el análisis de la complejidad computacional no se deben tener en cuenta. Por lo tanto, no la tengamos en cuenta. Entonces, desde un nivel conceptual, podemos decir que esta cantidad de comparaciones, que es la operación que más veces se ejecuta en el algoritmo de selección, se ejecuta n cuadrado veces. Por lo tanto, este algoritmo tiene una O de n cuadrado. Esta es la complejidad computacional asociada al algoritmo de selección, perdón, que no es estable, no estable y no sensible. Entonces, si hacemos un resumen del análisis del algoritmo de selección, no es estable, no es sensible y tiene una complejidad computacional de orden O de n cuadrado. Y hemos concluido con el análisis del algoritmo de selección. Después lo tengo en Java también, en Eclipse, para que hagamos alguna serie de test para que puedan ver que efectivamente ordena y funciona. Bueno, esto es todo respecto al algoritmo de selección. Veamos el siguiente. Bueno, aquí estamos con el algoritmo de burbujeo, uno de los más conocidos, es fácil también de entender y se basa en estas dos estrategias. Una es los más chicos suben y otra los más grandes bajan. Voy a salir de acá para no tapar. Repasemos a ver qué nos dice esto de las estrategias. Dice que los más chicos sumen. Imaginar que los elementos a ordenar están almacenados en un arreglo vertical. Los elementos con claves menores son livianos y suben. Se recorre varias veces el arreglo de abajo hacia arriba y al hacer esto, si hay dos elementos adyacentes que no están en orden correcto, se invierten. Lo mismo, la análoga, como vimos también en selección, que podíamos poner el más chico al principio o empezar a poner el más grande al final. La otra posibilidad para burbujeo es hacer que los elementos más grandes o los mayores son más pesados y bajan. ¿Por qué se llama burbujeo? También porque es como que las burbujitas que son más livianos, que están en el fondo de una copa de champán o de soda, de un vaso de soda, suben, o de gaseosa, suben de abajo hacia arriba. Entonces los elementos más chiquitos es como que van burbujeando, haciendo saltitos hacia arriba. Lo vamos a ver ahora también en Visual Go, como hicimos recién, con selección, para entender un poquito cómo es esta estrategia. Eh, Veámoslo entonces en Visual Go. Bueno, aquí estamos para hacer una prueba. Aquí ven que tengo marcado el algoritmo de Bubble Sort. Lo que vamos a hacer es ordenar este arreglo. Acá para ordenar hay un tilde que está para poner, que no voy a poner. Bueno, ya el arreglo está creado y lo voy a ordenar simplemente por burbujeo. A ver qué es lo que hace. Lo que tendría que hacer es comparar elementos adyacentes y si no están en el orden correcto, intercambiarlos. Veamos qué pasa primero. Si el más chico queda adelante de todo o el más grande queda al final. No recuerdo cómo es que lo hace esta demo de Visualgo. Veamos lo que pasa entonces.
Bueno, por lo que veo, el más grande se va para el fondo, ¿eh? Fíjense, el 47 se va a ir al fondo de todo, lo más abajo que pueda, hasta que encuentre uno más grande. Ven cómo va a hacer intercambio entre posiciones contiguas. Ahí no tiene nada que hacer, pero sí va a cambiar 48,50. En la primer pasada, entonces, lo que hizo fue dejar el más pesado o el más grande en el fondo. Y ahora este no lo toca más. Se achica el arreglo también. O sea, el arreglo va a burbujear hasta el 48. Ya el último está en su posición definitiva. Y ahora el que viene, bueno, ese va a quedar, el 48 va a quedar en su lugar. Lo mismo que el 47 porque ya están ordenados. Pregunta de todas formas. Ahí da vuelta. Vamos a acelerar un poquito. Ahí pueden ver cómo va brujeando. El 44 queda ahí, compara y ya está. No comparó los últimos elementos, porque ya sabe que están ordenados. Hay que detener la ejecución. Ahí el 46 es el próximo a ordenar. Queda donde está. A ver qué ocurre aquí. Bien. Ahí da vuelta. Bueno, acá quedan algunos más. Lo vamos a dejar así, entienden cómo es la operatoria del algoritmo, los que ya lo conocen. Estamos repasando, pero seguramente hay gente que no ha visto los algoritmos de ordenamiento todavía. Y ya está. Ahora pregunta otra vez. Y ya está. Muy bien. Vamos a hacer ahora, vamos a crear un arreglo ordenado. Vamos a crear un arreglo casi ordenado. Y lo vamos a poner en el orden correcto. Pero es muy grande. Es muy grande. Pero acá para ordenarlo le voy a tildar esto. A ver qué hace. Y lo vamos a mandar a ordenar. A ver qué hace. Compara. A ver qué pasa. Aquí sí hay que hacer un intercambio. Aquí también. No, no hay que hacer ningún intercambio. Acá también. Y terminó. Quedó el más grande en la última posición. Aquí tenemos que dar vuelta. Y ya no. O sea, vamos por el 46. A ver qué pasa ahora. Vean lo que está pasando. No hace intercambios porque está todo correcto. ¿Y qué pasó? Se acabó el algoritmo. ¿Qué tiene este algoritmo de diferente con selección? Al tildarle esto, o sea, al ponerle este tilde, le digo, chequea, que haga un chequeo de si hubo o no hubo el burbujeo, si no hubo el intercambio de posiciones contiguas. Si no hubo intercambios en la última pasada, o sea, si no hubo ningún intercambio, quiere decir que estaba todo en su posición correcta, entonces ya está ordenado. ¿Para qué seguir? Y corta la ejecución del algoritmo. Esto nos muestra que el algoritmo de selección sí es sensible al orden previo de la entrada. Vean, fíjense que acá tuvimos un montón de elementos para ordenar y tardó muchísimo menos que el otro. Aparte, si ya están ordenados, vamos a crear uno que ya esté ordenado, directamente ordenado, así, incremental. Fíjense lo que va a ocurrir. Esto está ordenado, ya está ordenado, entonces si lo mandamos a ordenar, le voy a sacar si yo le saco esto, eh, lo va a hacer todo completo. Pero si se lo pongo, o sea, vamos a sacárselo y no lo hagamos completo, pero van a ver qué plomazo que es, porque hace todo. Vamos a acelerar un poquito. Compara, 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 no hay nada que hacer. Queda bien el 46. Y empieza de nuevo, no. A ver acá cómo quedó. Eh, a ver. No hay ningún intercambio. Llega al 46 y se acabó. Mientras es que lo tiene acá. Y a ver si lo quito.
es el mismo. El algoritmo es el mismo. El algoritmo ya está ordenado. Bueno, este demo no hay cambio ahí. Hace lo mismo. No está computando la cantidad de intercambios. Ah, tal vez esto hace alguna otra estadística. ¿Dice algo más? No dice nada. Tal vez en uno cuenta cuántos intercambios hizo. No me doy cuenta que es eso. Bueno, por lo tanto, este algoritmo es sensible a la entrada. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si eso no es estable? A ver, veamos. Vamos a cargar algún ejemplo que nos permita ver si hay estabilidad o no y lo analizamos. Bueno, aquí tenemos el mismo ejemplo que resolvimos recién con selección, donde pudimos ver que selección no era estable. Veamos qué pasa con burbujeo. Tenemos dos valores 5, uno acá en la posición 0 o en la primera posición y otro aquí en la tercera posición. Deberían mantenerse en el orden previo. Veamos a ver si lo podemos visualizar. Está más lento. A ver si vemos lo que pasa. Como hace intercambios en posiciones sucesivas, o que estén contiguas, mejor dicho, en posiciones contiguas, y si no es, o sea, fíjense acá en el pseudocódigo, lo hace si va a haber un swap, va a ser un swap, si es mayor, estricto, o sea, no es si es mayor o igual. Por lo tanto, si son iguales, no va a haber intercambio de posiciones contiguas, por lo tanto, se va a mantener la estabilidad. Veámoslo. Vamos a ver qué pasa con este 1 cuando tenga que pasar adelante y qué pasa con los valores 5. Entonces empieza comparando estos dos, no hay nada que hacer. Acá sí, 12 con el 4 sí, 12 con el 1 intercambia y ya queda el 2 en su posición definitiva. Ahora empieza con para los 5 y no los intercambia, o sea que mantiene el orden previo. El segundo 5 se va para atrás y ya queda en su posición definitiva. Ahora, ¿quién va a venir para atrás? El primer 5, pero se va a posicionar delante del otro, que era el que estaba delante. Por lo tanto, sí mantiene el orden previo el algoritmo de burbujeo. Por lo tanto, vemos que es sensible a la entrada porque se da cuenta cuando no hubo más intercambios y corta la ejecución del algoritmo, y vemos que sí es estable. O sea que este algoritmo tiene esas dos características que depende del contexto podrán o no ser deseables. Vamos a analizar el código en Java ahora. Bueno, aquí tenemos la versión de burbujeo que no controla que no haya intercambio. Simplemente hace el burbujeo para todos los elementos del arreglo. Aquí, al contrario del que vimos en Visualgo, aquí va a poner el elemento más chico en la primera posición y después continuar con las restantes posiciones sucesivas del arreglo hasta la última. Entonces analicemos cuántas veces ocurren las cosas para saber cuántos intercambios se hacen. Aquí tenemos los intercambios. Este es el intercambio de posiciones sucesivas. Vean que tenemos a J y el anterior, o sea, cualquier valor de J y el valor anterior. Si pasa eso, va a haber si el elemento J, que es el que está a la derecha, es menor que el que está adelante, o sea, a la izquierda, va a haber que hacer un intercambio. Y el intercambio, como vimos hace un rato, tiene tres instrucciones. Pero analicemos cuántas veces se ejecuta cada cosa. A ver, veamos una forma de entenderlo. Si el arreglo, igual que tiene tamaño 8, supongamos que arreglo.len tiene tamaño 8, 8 menos 1 nos va a dar terminando 7. Por lo tanto, este ciclo for se ejecuta para los valores de i 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, i menor que 7, o sea, hasta 6. En cambio, el otro ciclo for, el que está aquí adentro, se ejecuta para la primera pasada, va a ir desde 7, arreglo.len menos 1, o sea, va desde 7. En la primera pasada vamos a tener lo que va desde 7 hasta mientras j sea mayor que i. J mayor que i sería hasta 1, porque i vale 0. Después va a ir desde 7 hasta 2, después desde 7 hasta 3, desde 7 hasta 4,
desde 7 hasta 5, desde 7 hasta 6 y desde 7 hasta 7. Va decrementando. Acá se ejecuta entonces 7 veces, aquí se ejecuta 6 veces, 5, 4, 3, 2 y una vez. Y vimos recién que la sumatoria de los números del 1 al 7 da 8 por 7 dividido 2. Que si el 8 lo consideramos n o el tamaño del arreglo, por lo tanto, esta serie de comparaciones, esta pregunta y los intercambios en caso de que haga falta, nosotros consideramos siempre para analizar un algoritmo en función de su rendimiento temporal, el peor caso. El peor de los casos es que siempre sea esto menor que esto. Entonces todos estos intercambios se harían n por n menos 1 sobre 2 veces. Que como vimos recién, esto se desprecia, esto también, esto se hace, tienen una O de n cuadrado también. Por lo tanto, el algoritmo de burbujeo que estamos viendo aquí es sensible a la entrada, es estable, porque lo vimos, así como está codificado acá, como está resuelto acá, no es sensible, perdón, este que está acá no es estable. Me corrijo, sí es estable, sí es estable y no es sensible. Para que sea sensible hay que controlar que, o sea, hay que llevar una bandera para saber si hay o no, si hubo o no hubo intercambios, que es el que tenemos aquí en la diapositiva que sigue. La lógica o la complejidad computacional va a seguir siendo O de n cuadrado, eso no cambia, pero fíjense que en vez de tener un for, tenemos un while, que lo que hacemos acá arriba es declarar bueno, tenemos la variable auxiliar y tenemos esta boolean a intercambio, que la inicializamos en true para que entre al while. Y un int i igual a 0 para contar los valores del ciclo. Aquí ya puedo estar porque no tapo. Por lo tanto, entonces entramos al while porque intercambio está en true y es menor que el tamaño del arreglo menos 1, porque ahí está en 0 e intercambio está en true. Entramos, apenas entramos ponemos intercambio en falso, a ver qué ocurre. Entro, el ciclo for de adentro es igual, lo único que hay es un cambio. Aquí tenemos la línea que cambia. Si encuentro que arreglo J es menor que arreglo J menos 1, o sea que el elemento de la derecha es menor que el elemento de la izquierda, o sea, hay que hacer el intercambio. Intercambio lo pongo en true y hago el intercambio, lo cual quiere decir que si hubo un intercambio, tengo que seguir ordenando. Entonces aquí tenemos la llave del if, la llave del for, incrementamos el contador de i, volvemos a entrar al while porque hay intercambio y sigue siendo menor que el tamaño del arreglo. Si ocurre que en una pasada completa de este ciclo for nunca, fíjense que acá hay intercambio falso, por lo tanto si nunca entro al if, jamás se va a volver a poner intercambio en true. Quiere decir que no hubo ningún par de valores contiguos que estuvieran desordenados. Eso quiere decir que ya el arreglo está ordenado, no vuelve a entrar al while y se acabó burbujeo. En este caso, esta implementación es estable, es sensible y de O n cuadrado, como pusimos acá. Este sería entonces el resumen de características del algoritmo de burbujeo. Y con esto hemos terminado el análisis de características y de complejidad computacional del algoritmo de burbujeo. Esto que estamos haciendo para estos algoritmos, o sea, la idea de presentar estos algoritmos era
apuntar a este análisis de características y este análisis de complejidad computacional. O sea, es la parte más jugosa de, de ver estos algoritmos contra entender el código, que es algo relativamente simple para la altura del curso que están ustedes. Bueno, veamos el siguiente algoritmo, que es el de inserción. Bueno, aquí tenemos la estrategia para el algoritmo de inserción, el tercer y último algoritmo que vamos a analizar hoy. Inserción. ¿De qué se trata el algoritmo de inserción? Nos dice, considera una parte del vector que ya está ordenado, o sea, como ya ordenado, e inserta cada uno de los elementos restantes en el lugar que le corresponde de la parte que está ordenada. O sea, si tenemos un arreglo, lo va a partir en dos. Esta parte ya está ordenada y esta parte desordenada. Agarra cualquier elemento de acá y se fija en qué posición del arreglo debería calzar, si es que ya está ordenado, este elemento que tomamos aquí, lo va a ubicar, lo va a insertar dentro de la parte que ya está ordenada y por supuesto este palito se va a correr más acá, una posición más acá. Vean, más o menos esta es la idea. Una parte que ya está ordenada y una parte que ya está desordenada. Obviamente al principio el primer elemento es el único que puede estar ordenado y luego va a ir agregando más. Veámoslo como hicimos recién en Visualgo, que es más visual y podemos hacer más ejemplos que aquí con numeritos. Así que pasémonos a Visualgo. Bueno, aquí estamos en Visualgo otra vez para ver el algoritmo de inserción. Ven que acá tengo resaltado Insertion Sort. Bueno, aquí tenemos un arreglo ordenado aleatoriamente. No es un caso, no es ni el mejor ni el peor caso. Vamos a decirle que lo ordene y entonces fíjense que lo que va a hacer es considerar que el 3 está ordenado y va a tratar de, entonces, el primero ya está ordenado, por lo tanto hay que empezar por el segundo elemento. Veamos lo que pasa. ¿Mm? Entonces, este ya está ordenado, saca el 40, este no lo puede poner en ningún lado y ahí queda. A ver el 38, lo inserta, no hace un intercambio, hace un corrimiento. Fíjense que corre este y ahora lo inserta en su posición respectiva a esta parte que está ordenada. Este no tiene nada que hacer. El 15, fíjense cómo hace corrimientos hacia la derecha y cuando encuentra el lugar correcto, porque 15 es mayor que 5, lo inserta. Ahora viene 36 que cuando se compare con el 15 va a haber encontrado su posición correcta. Ahora viene el 26 que lo va a comparar y el lugar, o sea, va a buscar el número que sea menor a 26 a la izquierda. Y ahí el número que es menor es 15, por lo tanto ahí encuentra su posición. Entonces acá hace lo mismo con el 27. El 27, el primero que encuentra menor es el 26. Y si se fijan, todos los que están en amarillo entre sí están ordenados. Ahora sigue con el 2. El 2 va a ir al principio de todo. Pregunta siempre con el de la izquierda. Vamos a acelerar un poquito más ahora. Y este va a quedar en la primera posición. Hay que controlar que no se me caiga del arreglo, ¿no? Me paso y aquí, bueno, va en la posición definitiva y ya está. Este va a ir hasta cuando pregunte contra el 3 se va a insertar. Muy bien, y ahí quedó ordenado. Veamos lo que pasa cuando el arreglo, vamos a hacer uno que esté casi ordenado, incremental. Ahí tenemos uno, un poco grande, pero a ver qué pasa. Casi ordenado. Vamos a ordenarlo, a ver qué ocurre. Este no tiene que hacer nada, este sí. Lo inserta. Fíjense que pasa con dos claves iguales. No las intercambió. No las intercambió. Por lo tanto,
Fíjense que siempre compara con el de la izquierda. Como no hay nada que hacer, se acabó la comparación. Compara con el de la izquierda. Si ya está ordenado, no tiene nada que hacer y sigue. No tiene nada que hacer y sigue. Por lo tanto, de lo que estamos viendo hasta acá, podemos concluir que vieron que estas claves, estos dos números 20 que están acá, estos dos números 20, perdón, solamente estos dos números 20, bueno, estos dos números 20 no los intercambió, o sea, no alteró el orden previo. Y además vimos que cuando ya está ordenado, como cada número lo compara con el de la izquierda y ve que ya es menor a él, por lo tanto no hay que seguir para adelante porque todo lo demás está ordenado, esto se da por terminado y entonces vemos que el algoritmo es sensible al orden previo de la entrada y además pudimos ver que es estable. Así que bueno, vamos a ver el peor caso, a ver qué ocurre en el caso de un algoritmo ordenado, pero decreciente. O sea, completamente el peor caso. Veamos qué ocurre. ¿Mm? Este va a tener que trabajar un montón, porque para todos tiene que dar vuelta. Para todos tiene que dar vuelta. Tarda muchísimo más, como pueden ver. Tiene que hacer todos los corrimientos, en el peor de los casos, hace todos los corrimientos hasta que se inserte. Compara contra todos ¿eh? Y se inserta. ¿Ven? Tiene que correr a todos los elementos del arreglo para ponerse adelante. Y aquí va a pasar lo mismo con el 6. Si bien mantiene el orden previo de los dos 7, ¿eh? Ahí quedó ordenado, pero tuvo que hacer todos los corrimientos en cada pasada y, eh, y todas las preguntas desde la posición que estamos analizando hacia la izquierda. Por lo tanto, este algoritmo es bien sensible a el orden previo de la entrada. Bueno, volvamos a la presentación y analicemos el código Java que resuelve el algoritmo de inserción. Bueno, aquí estamos, aquí tenemos el código Java del algoritmo de inserción. También recibimos un arreglo de tamaño n. Tenemos las dos variables i y j. Acá tenemos para i igual a 1, i menor que el arreglo, o sea, iba a ir desde 1, o sea, desde la segunda posición, hasta el 1 antes del tamaño máximo del arreglo, está menor, o sea, hasta la última posición. Cuando es i menor que el tamaño, si el tamaño es 8, iba a ir hasta 7, por lo tanto 7 es la última posición del arreglo. Y aquí se ve que, bueno, guardamos la posición de i, que es la que vamos a insertar en la posición definitiva, en aux, y después en la posición correcta vamos a guardar ese auxiliar que guardamos. ¿Cuál es esa posición correcta? Entonces la vamos a ir buscando con este while. Este while va a ir haciendo corrimientos, y veamos algo interesante. Estos son los corrimientos. Esto implica un corrimiento. En la posición J, pongo la posición J más 1. O sea, mejor dicho, en la posición, siempre las asignaciones son en este sentido. Entonces me corrijo. En la posición J más 1, o sea, aquí, que es J más 1, voy a poner la posición J. O sea que esto va para este lado. Esos son los corrimientos, en este sentido. Entonces, hasta que encuentro el hueco donde voy a poner la posición que estoy analizando. Lo interesante de ver es que cada corrimiento es una única línea de código, en vez de ser 3 líneas de código como es un intercambio. Por lo tanto, los corrimientos son menos costosos que los intercambios. Como tenemos un ciclo for que va desde 1 hasta el tamaño del arreglo y un while que va desde j mayor o igual que 0, y mientras el arreglo j sea mayor que el auxiliar,
Esto va a ir recorriendo esta parte de acá, esta pregunta es para no pasarme del arreglo. ¿Eh? Como vimos en la visualización, yo voy buscando, siempre comparando hacia la izquierda, comparando hacia la izquierda, pero no puedo preguntar una posición negativa. O sea, el último que puedo preguntar es comparar si la posición cero es la que es menor o sea, esta pregunta que tenemos aquí. Mientras arreglo J sea mayor que auxiliar, voy a hacer los corrimientos. No puedo preguntar uno que sea, o sea, menor que cero. O sea, J siempre tiene que ser mayor o igual que cero. O sea, hay dos preguntas en este while. Pero de todas formas, este se hace también en cada pasada una vez más, después una vez más. El primero compara contra 1, el segundo contra 2, el otro contra 3, el otro contra 4, el otro contra 5, siempre pensando en el peor caso. Por lo tanto, esto es, igual que todos, O de n cuadrado. Son dos ciclos anidados. En el peor de los casos, los dos van de es n por n menos 1 sobre 2, pero corrimientos, no intercambio. Después vimos que era estable y vimos que es sensible. O sea que aquí tenemos las características del algoritmo de inserción. Bueno, ahí hemos concluido el análisis de cada uno de los algoritmos. Antes de terminar, me gustaría mostrarles las pruebas que hice en Java y una mejora para este algoritmo de inserción para quitar esta pregunta de acá. Para que este while no haga dos preguntas, sino solamente una. Lo cual lo hace un poco más eficiente, entre 10 y 20% más eficiente. Va a seguir siendo O de n cuadrado, pero va a rendir un poquito más. Vamos a ver cuál sería esa solución. Bueno, aquí estamos en Eclipse para ver un poquito más el código del algoritmo de inserción. Aquí tenemos lo mismo que acabamos de ver en la presentación. Y les dije que quería quitar esta pregunta. O sea, quiero quitar esta pregunta. ¿Por qué se hace esta pregunta? Si nos fijamos aquí en el algoritmo de cómo era el de inserción, vamos a hacer una pasada rápida con uno. Vamos a volver a ejecutar este, que es el peor caso. ¿Mm? Compara hacia adelante y no tiene que pasarse. Compara con el de adelante. Este compara siempre si es menor y además no pasarse del valor cero. O sea, no puedo preguntar si ya llegué a la posición cero, a la primera posición del arreglo, no me puedo pasar. O sea, tengo que hacer esa pregunta. ¿Qué pasa si yo me aseguro de poner el valor más chico en la primera posición? Si yo me pudiera asegurar de poner el valor más chico en la primera posición, yo me quedo tranquilo de que siempre el primero es el menor y solo con preguntar por menor no tengo que comparar el índice del arreglo, o sea, no caerme del arreglo. Hay dos algoritmos con los que yo podría poner el elemento más chico en la primera posición. Uno es selección. Con el algoritmo de selección yo lo que podría hacer es buscar el elemento más chico e intercambiarlo con la primera posición del arreglo. Es una forma en que puedo resolverlo. Lo que ocurre es que el algoritmo de selección, o sea, si hiciera una única pasada del algoritmo de selección, yo en ese caso lo que estoy haciendo es una pasada de selección. Pero selección no es estable e inserción sí. O sea, yo ahí estaría ganando rendimiento, pero estaría perdiendo la estabilidad de inserción. Entonces, el otro algoritmo que puede poner el más chico en la primera posición es el algoritmo de burbujeo, haciendo que el más chico, el elemento menor, suba, burbujee hacia arriba. Así que implementemos esa solución. ¿Cómo lo hacemos?
aquí tenemos una pasada de burbujeo, con un solo ciclo for. Entonces este se llama inserción B, que tiene la mejora. Lo que hago es poner un centinela. Vamos a agregarlo aquí, que esto le queda a ustedes. Lo que estoy haciendo es pongo, y ahí nos queda, con esta pasada de burbujeo, yo estoy haciendo eso. Estoy poniendo, analícenlo, estoy poniendo, esto es un for, esto es lineal, esto es n. Es un único ciclo for. Es un único ciclo for que tiene un único intercambio. Entonces después, aquí en el while le quité la pregunta. Vean que acá arriba preguntaba si j era mayor que 0, mayor o igual a 0. Aquí eso ya no lo pregunta más. Esta es la parte que más veces se va a ejecutar de inserción. Entonces, si esta pregunta la simplifico, el rendimiento del algoritmo va a mejorar. Bueno, ¿qué más tenemos aquí en Eclipse para que ustedes puedan probar? A ver, tenemos selección. Acá tenemos el algoritmo de selección, las dos versiones, selección y selección mínimos. El selección sería el que pone el mayor al final y selección min el que pone el menor al principio. Después tenemos el algoritmo de burbujeo. El W es el que tiene el while mejorado, con la bandera. Es el que tiene el burbujeo con el while, para que tiene la bandera que evita que cuando hay intercambio, cuando ya no hay intercambio, corta la ejecución del programa, no vuelve a entrar al while. Y el burbujeo tonto, que no se da cuenta, está acá arriba. Y después tenemos el método de inserción con las dos también posibilidades. O sea, tenemos tenemos las dos variantes, sin el centinela y con el centinela. Inserción B, porque le ponemos una pasada de burbujeo al principio. Esta pasada de burbujeo no agrega complejidad computacional, porque este código que está acá es ON cuadrado. Un ON cuadrado más un N da ON cuadrado. O sea, no agrega complejidad computacional esta parte del algoritmo. La parte ON cuadrado es esta, la parte cuadrática es esta. Esto lo que me hace es que esto que está acá adentro, que es lo que más se ejecuta, no tenga que preguntar por que no se cae del arreglo. Y después tenemos test para probar todo esto con arreglos repetidos, arreglos que están desordenados y después ordenados. Y un conjunto de pruebas, además para que vean cómo se comparan arreglos, con assert array equals. Con esto pueden comparar si dos arreglos son iguales, quiere decir que yo tengo el desordenado y el ordenado. Entonces están todas las variantes de los algoritmos probadas para ver si funcionan. Acá por algún motivo le agregué un system out, pero creo que era para ver cómo quedaba. Así que bueno, este código lo tendrán para hacer sus propias. Esto lo puedo correr, me va a dar verde y nada más. Perdón. Ahí está, me da verde. Quiere decir que todo esto estaría funcionando. Lo van a tener en el repositorio de siempre para que puedan descargarlo, jugar, modificarlo, romperlo, hacer todo O sea, estaría bueno que generen arreglos de 50.000 elementos, que es más o menos lo que puede manejar un n cuadrado. Pueden generar un array de enteros, de números aleatorios enteros. Y con estos algoritmos, si quieren, y la forma de medir tiempos que tienen en la clase anterior, la de complejidad computacional, que está hecha en el demo de Street Numbers, ahí tienen una manera de medir el rendimiento de los algoritmos. Con arreglos muy grandes y midiendo tiempos, pueden ver que estos algoritmos tardan aproximadamente, en el caso promedio, tiempos parecidos. Pueden hacer la experiencia. No lo hice ahora para que la clase no sea demasiado larga. Se los dejo como inquietud y como tarea. Así que bueno, volvemos a la presentación y nos despedimos.
Bueno, les agradezco la atención, espero que hayan repasado los que lo conocían y aprendido los que no lo conocían, estos tres algoritmos de ordenamiento que usan estrategias similares pero a la vez diferentes. Según la estrategia elegida, ven que un algoritmo simple como estos de ordenamiento pueden tener características de estabilidad y sensibilidad, depende de la implementación que uno logre. Así que bueno, ya tienen más código, más algoritmo, más sabiduría y conocimientos que los acercan a ser más y mejores programadores. Así que me despido, un placer haber estado con ustedes, sigo con ustedes y los atiendo por Slack y en nuestras clases prácticas y vamos a seguir mejorando nuestro TP, así que nos vemos en la próxima clase y en próximos videos que seguramente haremos. Hasta pronto, chau chau.